Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Libertad Vegana. Mi nombre es Cristóbal y si visteis mi vídeo anterior ya expliqué que durante un tiempo estuve haciendo activismo en la calle, que básicamente consistía en informar a la gente y responder a sus preguntas, a sus objeciones con respecto al veganismo. Y bueno, en este vídeo lo que voy a hacer va a ser recopilar 50 de esas objeciones barra excusas que planteaba la gente. Las preguntas normalmente se pueden responder de muchas formas. Yo he elegido responderlas rápidamente de una y rápidamente para que este vídeo no se haga eterno. Porque por cada pregunta podría hacer un vídeo entero respondiendo varias cuestiones para desmontar esa objeción. Si tenéis un interés especial en una pregunta concreta, pues dejadme un comentario y quizás haga un vídeo solamente respondiendo a esa duda o a esa cuestión. Y bueno, no quiero que se alargue más, son 50 preguntas, vamos a ello. ¿Y si estuvieras en una isla desierta y solo hubiera animales, te los comerías? Si mi vida dependiera de comer animales, pues sí, los comería, porque en un caso de supervivencia está justificado hacer lo que fuera para sobrevivir. Pero nosotros no vivimos en una sociedad, en un estado de supervivencia. No tenemos que comer carne, ningún otro producto animal para sobrevivir, ni siquiera para prosperar. Así que hago otra pregunta. ¿Y si vivieras en un mundo, en una sociedad en la que hubiera en cada esquina supermercados, fruterías, panaderías, matarías animales para comer? Pero los leones comen carne. Los leones son carnívoros, por lo que están obligados a comer carne. Además, los leones no son agentes morales, lo que significa que no distinguen el bien del mal, por lo que sería absurdo usar a los leones como referentes morales. Comer animales es natural. Hay muchas cosas que en la naturaleza son normales, pero sabemos perfectamente que están mal en nuestra sociedad, como comerse a las crías, forzar a las hembras, hacer las necesidades en cualquier lugar, etc. Yo ya como poca carne. Eso es como decir, yo pego a mi perro, pero poco, solamente los fines de semana. Además, si comes ya poca carne, pues eso significa que ya casi lo tienes. Es un pasito más y lo dejas completamente, ya serías completamente vegano. No se puede vivir siendo vegano. Además, la postura oficial de la Academia de Nutricionistas y Dietistas de Estados Unidos, que es la más grande del mundo, es que la dieta vegana es adecuada para cualquier estado de la vida, incluso para deportistas. Además, puede prevenir y tratar muchas enfermedades. Y otras asociaciones de médicos y nutricionistas de todo el mundo avalan el veganismo de la misma forma. Hay que comer de todo. Hay que comer variedad, pero variedad de nutrientes, no de cualquier cosa. Obviamente no vas a comer, por ejemplo, setas venenosas, ¿no? Necesitas comer carne por las proteínas. Las plantas tienen proteínas. De hecho, hay algunas plantas que tienen más densidad de proteínas que la carne. Pero las plantas no tienen proteína completa. Eso es falso. Muchos alimentos vegetales tienen proteína completa como los garbanzos, las alubias, los pistachos, la soja. Aparte, si comes variedad de alimentos, variedad de legumbres, variedad de cereales, etcétera, tienes asegurado el 100% de todos los aminoácidos. Incluso las espinacas tienen proteína completa. Necesitamos comer grasa. Resulta que las mejores grasas son las grasas vegetales, las que vienen de la aceituna, por ejemplo, de donde se saca el aceite de oliva, el aguacate, también de las legumbres, los frutos secos, etcétera. Hay que comer carne por la B12. Para empezar, la B12 no la producen los animales, la producen las bacterias que viven en el suelo, en las aguas estancadas, en las hojas de los árboles, etc. Y los animales la consiguen en la naturaleza pues comiendo del suelo, bebiendo en charcas, etc. Y así es como la conseguía el humano y así es como lo consiguen el resto de animales. Los animales de granja, incluso los que comen pasto, no obtienen suficiente B12 de forma natural, así que de todas formas a esos animales se les suplementa con inyecciones o con comida suplementada. Así que los que coméis carne seguís tomando la B12 por suplementos. Los veganos lo único que hacemos es tomar la B12 de forma directa. Necesitamos otros nutrientes de la carne y la leche. Todo el resto de nutrientes se puede obtener a partir de las plantas. Calcio, hierro, omega 3, yodo
Incluso la vitamina D la podemos obtener simplemente tomando el sol, porque la sintetiza el cuerpo. Y además hay suplementos veganos de todo eso por si fuera necesario. Para ser vegano hay que tomar suplementos. El único suplemento que tenemos que tomar obligatoriamente es la B12, pero como ya dije antes, al final todo el mundo toma suplementos de B12 directa o indirectamente. De hecho, muchos de los que comen carne tienen deficiencias de B12 sin saberlo, porque a lo mejor la carne que ellos toman no está suficientemente suplementada y al final deberían tomarse ellos mismos también el suplemento. Aparte, si el precio para ser coherente con tus valores es tomarte una pastillita de B12 que sabe a frambuesa una vez a la semana, pues yo creo que merece la pena. La soja es culpable de la deforestación. Entre el 80 y el 90% de la soja que se produce no es para alimentación humana, es para alimentar ganado que luego va a alimentar personas, lo cual es totalmente ineficaz porque sería mucho más eficiente alimentarse directamente de esas plantas que luego le damos al animal, porque es imposible obtener de la carne las mismas calorías que las que has usado para criarlo. Si se dejase de consumir carne, la producción de soja podría ser muchísimo menor y se podría reforestar una gran cantidad de terreno. Aparte, puedes ser vegano sin consumir soja, si tienes algo en contra de ese producto en particular. Se matan muchos más seres vivos con la agricultura. Esos seres vivos, a los que hace referencia la pregunta, son pequeños roedores o bichos que mueren por causa accidental en la práctica de la agricultura, pero no se matan de forma directa para producir esos productos. Y además, como dije antes, la mayoría de esos cultivos van destinados a ganado, no a alimentación humana, como soja, trigo, arroz, etc. Si se consumieran directamente las plantas en vez de alimentar al ganado, se podría reducir muchísimo más los cultivos y morirían muchísimos menos seres vivos. Las plantas también sienten. Las plantas no pueden sentir porque no tienen un sistema nervioso central, no tienen nada parecido a un cerebro como tenemos nosotros, que pueda procesar esas sensaciones que puedan tener las plantas de alguna forma. Así que es imposible que puedan tener una experiencia subjetiva del dolor, el sufrimiento, la ansiedad, el estrés o cualquier cosa. Ni siquiera pueden ser conscientes de ellas mismas como sí lo son los animales. Además, nosotros podemos vivir sin carne perfectamente, pero es imposible vivir sin plantas. Así que por supervivencia estamos obligados a comer plantas. En todo caso, como dijimos antes, si quieres salvar plantas, deja de comer carne. No se podrían alimentar todos si todo el mundo se hiciera vegano. Es justo lo contrario, si no se criasen tantos animales, el cultivo destinado a ellos podría ir directamente al humano. El precio de la soja bajaría, igual que el de otros alimentos básicos como cereales, legumbres, etc. Dios creó a los animales para nosotros. Suponiendo que eso fuese verdad, es muy difícil pensar que un Dios supuestamente bondadoso aprobase que hoy día los humanos siguieran matando animales inocentes para comer carne cuando hoy día hay miles de alternativas a la carne. El veganismo es extremo. Eso es como decir que no querer matar a nadie o no querer robar nunca es extremo. Los ganaderos perderían su trabajo. Si estamos de acuerdo en que la explotación de animales está mal, esto no debería ser una excusa. Igual que no decimos que la droga da trabajo a mucha gente, o que si prohibimos el asesinato, los sicarios perderían su trabajo. Deja que cada uno coma lo que quiera. Comer carne es una elección personal. Esa justificación podría ser válida si lo que tú quieres no afectase a otros, pero comer carne afecta a otros individuos. Por tanto, tienes que respetar la libertad de esos individuos. Los animales, como nosotros, tienen derecho a la libertad porque tienen unos intereses. Yo solo como carne orgánica, bio o de granja. Orgánico o alguna de esas etiquetas solamente hacen referencia a lo que se les da de comer a esos animales o si les dan o no antibióticos o cosas así. Pero ninguna de esas etiquetas dice nada de cómo se ha criado o cómo se ha tratado a ese animal. Y tampoco dice nada de cómo ha muerto. Porque al final todos los animales se transportan en los mismos camiones, llegan a los mismos mataderos y mueren de la misma forma. Hay que matarlos de forma humana. Aunque encuentren alguna forma milagrosa de matar animales sin estrés o sin dolor, estás matando a un animal que no quiere morir. Y no tenemos derecho a hacerlo cuando es totalmente innecesario por las miles de alternativas que tenemos. Los animales viven bien. La misma respuesta que antes,
pero añadiríamos que esa excusa no la usaríamos con otro tipo de injusticias. Y no diríamos cosas como me atracaron el otro día, pero da igual porque el ladrón fue muy amable. Comer carne es algo cultural. La cultura no es fija, es algo que va cambiando según las necesidades de la sociedad. Igual que hemos dejado de usar a otras personas como esclavos, podemos dejar de explotar animales para nuestro consumo. Ser vegano no va a cambiar nada. Todo el mundo no se va a hacer vegano. Cada vez hay más veganos y como consecuencia cada vez hay más opciones veganas en restaurantes, supermercados, etc. Eso a su vez va a hacer que cada vez sea más fácil que haya más veganos. De todas formas, lo importante es si tú quieres participar en algo que sabes que es injusto. Porque que todo el mundo haga algo mal no significa que tú estés obligado a formar parte de ello. Somos herbívoros. Es verdad que somos herbívoros facultativos. Eso significa que podemos comer carne, no que estemos obligados a ello. Tenemos colmillos. Si te refieres a estas cositas de aquí, decirte que hay herbívoros que tienen colmillos mucho más grandes que los propios carnívoros. En concreto, estos dientes son para comer fruta que está un poco más dura. Fruta que es lo mismo que comen nuestros parientes más cercanos, que son los gorilas, que son herbívoros y que, por cierto, tienen unos colmillos mucho más grandes que nosotros. Si no comiéramos animales, nos invadirían. No es cierto porque todos esos animales están ahí porque lo hemos creado nosotros, inseminándolos artificialmente de forma continua contra su voluntad. Si todo el mundo se hiciese vegano, habría que matar a todos esos animales. En la práctica no se va a hacer todo el mundo vegano de golpe, va a ser algo progresivo. Cuando la demanda de carne vaya cayendo, se irán criando cada vez menos animales. Si todo el mundo se hiciese vegano, esos animales se extinguirían. No necesariamente. Hoy en día hay santuarios de animales donde esos animales domésticos se rescatan y viven protegidos. Además, esas especies existen porque nosotros las hemos creado. Los humanos somos superiores. Da igual que nosotros nos creamos superiores a otras especies. Que yo me considere más inteligente o mejor que otra persona no me da derecho a aprovecharme de ella. Pues lo mismo pasa con los animales. Es la cadena alimenticia. Hablar de cadena trófica o cadena alimenticia solamente tiene sentido en un ecosistema natural. Nosotros no vivimos en la naturaleza. Aparte, las plantas y los animales que comemos no son naturales, son artificiales. Están creados por el hombre a partir de cruzar especies, de cruzar razas, etc. Lo único importante es que podemos vivir perfectamente, incluso más sanos, sin consumir ningún tipo de producto animal. Por lo tanto, no está justificado ni matar ni explotar animales para nuestro consumo. Hemos evolucionado gracias a comer carne. La ciencia no tiene claro los motivos por los que evolucionamos. Algunos investigadores creen que fue por la caza, no por la carne en sí. Otros piensan que la abundancia de calorías hizo que tuviéramos más tiempo libre para socializar con la tribu. En cualquier caso, lo que fue una ventaja evolutiva hace millones de años no tiene por qué serlo hoy día en la sociedad en la que vivimos. Tengo un amigo que era vegano, pero tuvo que dejarlo porque enfermó. En una noticia leí que un vegano murió. A eso se le llama falacia anecdótica y es un argumento que no demuestra nada. El caso es que mucha gente cambia de dieta de un día para otro sin tener ni idea de nutrición. Y, por ejemplo, puedes llevar una dieta basada solamente en pan con aceite. Y sí, eso es una dieta vegana, pero es una dieta de mierda. Llevando una dieta vegana variada de frutas, verduras, legumbres, cereales, no deberías tener ningún problema. Hitler era vegano. A Hitler le gustaba pintar, eso significa que la pintura está mal. De todas formas, por lo que se sabe, está bastante claro que Hitler ni siquiera era vegetariano, simplemente había reducido el consumo de carnes por temas de salud. Lo que parece más probable es que fuera Goebbels el que iniciara toda esta propaganda porque quería que el pueblo viera a Hitler como un famoso vegetariano de la época que era Gandhi. Hay niños que se están muriendo de hambre. Como ya hemos dicho muchas veces, darle a los animales plantas para luego consumir su carne o su leche es un desperdicio de recursos. Si la soja, legumbres, cereales que le damos a esos animales la consumiéramos nosotros directamente, podríamos alimentar a muchísima más gente. De hecho, por cada 100 calorías que consume una vaca, solo obtendríamos 15 calorías de su leche y 4 calorías de su carne. Hay otras causas más importantes que el veganismo. Lo bueno es que para ser vegano no necesitas dejar de preocuparte por otras causas.
puedes ser vegano mientras que luchas por las causas que tú consideres más importantes. Porque para ser vegano lo único que tienes que hacer es, a la hora de comer o de comprar algo, elegir opciones éticas que no provengan de la explotación animal. Comer carne es ilegal. Que algo sea legal no quiere decir que sea legítimo o que esté bien. Las leyes no coinciden siempre con lo que es ético, porque si no las leyes siempre serían las mismas, nunca cambiarían. Pero esto no es así, las leyes van cambiando, van actualizándose o creándose nuevas según las nuevas necesidades de la sociedad. Es que me gusta mucho la carne. A mí también me gustaba mucho el sabor de la carne, los huevos, el bacon, pero comprendí que mi placer personal no era más importante que la libertad de un individuo que no quiere ni sufrir ni morir. Además, hoy en día hay miles de productos y recetas para sustituir a la carne y a otros productos animales con el mismo sabor, parecido o incluso mejor que los originales. Yo no como carne, solo pescado. Los peces, a pesar de lo que mucha gente cree, sufren y tienen conciencia igual que el resto de animales. Además, su muerte suele ser bastante cruel porque mueren o ahogados o a golpes o cuando les revientan los órganos internos cuando son arrastrados desde el fondo del océano hasta la superficie. Sin contar con todo lo que contamina la industria pesquera, por ejemplo, de todos los plásticos provenientes de las redes y otros aparejos que acaban en el fondo del mar. Yo no como carne, solo huevos. Los huevos, aunque sean de granja, provienen de la explotación animal. Es imposible contar en pocos segundos, por ejemplo, cómo los pollitos machos en la industria del huevo, como no pueden crecer lo suficiente para dar carne, son triturados vivos a las pocas horas de nacer, o los graves problemas de salud que tienen las gallinas que ponen huevo, o cómo son sacrificadas estas a los pocos años porque dejan de dar huevo, cuando de forma natural podrían vivir muchísimo más. Yo no como carne, solo leche o queso. La leche o los lácteos como el queso o los yogures, aunque vengan de granja, proceden de la explotación animal. Y es imposible contar en pocos segundos, por ejemplo, cómo a las vacas las inseminan continuamente para que tengan bebés, porque sin bebé no dan leche, cómo separan a esos bebés de sus madres al poco tiempo de nacer, cómo esos bebés, si son machos, a las pocas semanas son enviados al matadero, y cómo matan a la vaca a los pocos años de vida cuando podría vivir muchísimo más. Tienes que tomar medicamentos que son testados en animales. Por desgracia, actualmente la ley obliga todavía a testar medicamentos en animales. Los veganos no tienen otra opción, por lo que estaría justificado el uso de esos medicamentos, y eso no te haría menos vegano. Es imposible ser 100% vegano. Enganchando con la pregunta anterior, ser vegano no tiene nada que ver con ser absolutamente perfecto, sino de evitar en lo humanamente posible y lo práctico el consumo o la financiación de productos provenientes de la explotación animal. Las dos o tres excepciones que puedas pensar que existen no justifican la injusticia que viven a diario millones de animales en las industrias como la de la carne, huevos, leche, pescado, lana, cuero, etc. La moralidad es subjetiva. Si la moralidad fuese realmente subjetiva, podríamos justificar cualquier cosa, el robo, el asesinato, etc. El veganismo se basa en unos valores éticos que son universales. Simplemente, no hagas a otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Los veganos os creéis superiores. Al revés, precisamente porque no nos creemos superiores a nadie, sabemos que no tenemos derecho a explotar a unos animales que sienten y sufren simplemente porque nos gusta su sabor. Es más caro ser vegano. Al contrario, la comida vegana es la más barata. Arroz, patatas, legumbres, frutas, verduras, todo eso es más barato que la carne. Sobre todo si compras a granel, por ejemplo, legumbres y cereales. El veganismo no es sostenible. Es justo al revés. Lo que no tiene sentido, lo que no es sostenible ni eficaz, es darle a unos animales plantas y agua cuando no vamos a obtener de ellos las mismas calorías que le hemos dado, por principios básicos de la termodinámica. Se necesitan muchísimos más recursos para alimentar a un animal que simplemente si nos alimentáramos con las plantas que le damos a ese animal. En este gráfico, por ejemplo, podemos ver una comparativa de las emisiones, el terreno que se necesita y el agua usada. Así, por ejemplo, podemos ver cómo la leche de vaca necesita un montón de recursos comparado, por ejemplo, con la leche de soja, de arroz o de avena o de almendras. Incluso la leche de almendras solamente necesita la mitad de agua que la leche de vaca. La caza es necesaria para el equilibrio ecológico. La caza es un negocio por puro entretenimiento, por ocio. Como podéis ver en estas imágenes, existen unas granjas llamadas granjas cinegéticas
que lo que hacen es criar animales supuestamente salvajes para luego soltarlos en el monte y que los cazadores se diviertan matándolos. Hemos venido a este mundo para arrasar con todo. Esta os lo juro que a mí me la han soltado. Pero quien dice eso realmente no es honesto, simplemente está buscando una excusa más. Porque es muy probable que de verdad esa persona esté dispuesta a aprovecharse o avisar a los demás por el mero disfrute personal, a menos que de verdad seas un psicópata. Porque normalmente una persona tiene límites. No se lo harías a un amigo, a un familiar, a un compañero o a alguien de tu grupo. Y si no está justificado hacerlo a una de esas personas, tampoco estaría justificado hacérselo a otro individuo, como un animal, simplemente porque éste no puede defenderse. Y hasta aquí estas 50 respuestas a esas cuestiones o excusas al veganismo. Si se os ocurre alguna cuestión más o queráis que trate más en profundidad alguno de estos temas, pues dejádmelo en un comentario. Os agradecería un montón que dieseis un like y que compartierais el vídeo porque me ha costado mucho hacerlo. De hecho, he tenido que volver a grabar el 80% del vídeo porque cuando fui a montarlo el vídeo estaba corrupto. Y nada más, guardar el vídeo por si lo necesitáis en alguna de estas comidas familiares, si las hay. Y espero que os haya gustado. Suscribiros si no lo estáis ya. Muchas gracias y hasta pronto.